y por lo tanto mucho más proactivos para no caer en el error que se cayó en la década de los 80, en donde la variable de ajuste era lo social y los pobres. Hoy no. Hoy los gobiernos de América Latina y el Caribe están muy conscientes de que no podemos volver a ese periodo en donde la variable de ajuste sea la gente más vulnerable o la población más vulnerable. Y por eso, a pesar de los países que están aplicando medidas incluso ya procíclicas, no se ha dejado, no se ha abandonado, por ejemplo, programas de transferencias condicionadas, que son programas sí, efectivamente, de asistencia, pero son programas que están ayudando mucho a mejorar, a incrementar el ingreso de las familias más pobres. Entonces, sí, yo creo que definitivamente lo social no se recupera. ¿Por qué hay esta reproducción de desigualdades? También tiene mucho que ver con que los pobres, por ejemplo, estos 37 millones de personas que han salido de la pobreza, lo han hecho a partir de ingresos, pero no han acumulado activos suficientes para considerarse ya poblaciones no pobres. Nosotros hicimos un análisis de la vulnerabilidad en América Latina y es muy grave la vulnerabilidad que observamos. Vemos que, por ejemplo, los niños son la parte más vulnerable de los pobres, los más vulnerables son los niños. Y de los países más, digamos, menos desiguales, cualquiera que podamos citar del Cono Sur, aún en esos países es la niñez la que más está sufriendo los problemas de la pobreza. Las poblaciones más vulnerables en América Latina son los niños, los adultos mayores, las mujeres y los jóvenes. Entonces, los gobiernos de la región, nosotros, por los estudios que hemos hecho, los hemos invitado a que de ninguna manera bajen la guardia, sobre todo para programas de nutrición, porque si se nos va la generación actual de niños, se nos fue una generación entera en la región. Entonces hay que apostarle precisamente a esas focalizar en algunos temas para poder garantizar estabilidad social. Muchas gracias a la señora Bárcena. Tengo el representante de Nicaragua, el embajador de Chile, la embajadora de Antigua y Barbuda y la ministra Albornoz. Y creo que ahí vamos a cerrar con las preguntas. Adelante, por favor, el representante de Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería agradecer la excelente presentación de la licenciada Alicia Bárcena. Ha sido una exposición completa, consistente, ha tocado los elementos que obviamente afectan el actual orden económico internacional. Mi pregunta, es decir, de la exposición que acaba de realizar, obviamente no me queda la menor duda de que hoy más que nunca se hace necesario un cambio de la estructura financiera internacional, en el que no solo un grupo reducido de 20 tengan que tomar las decisiones mundiales que afectan las economías de todos nuestros países. Es por eso que un proceso de democratización de las relaciones económicas internacionales, en la que tenga mayor participación el GENOP 192 a nivel de Naciones Unidas, obviamente abre un poco más el espectro de la problemática mundial y obviamente se pueden contemplar las diversas situaciones por las que atraviesan los diferentes países. Luego está el elemento de la brecha de desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados, que obviamente con la crisis se ha venido a profundizar. Si en alguna medida el crecimiento económico que había gozado América Latina iba trabajando en esa dirección de ir disminuyendo, nuevamente se vuelve a profundizar y por ello la pobreza se incrementa a niveles que por el momento no son predecibles hacia dónde van a. Por lo tanto, un sistema financiero que es necesario cambiarlo porque es un sistema que está atentando en contra de la especie humana, está atentando en contra del planeta. Es decir, mientras no se haga un esfuerzo sustantivo y serio para la reducción de los gases de carbono al espacio, obviamente se va a estar afectando el ecosistema y el planeta en su conjunto. Yo creo que es importante el planteamiento que hacía relacionado con los sistemas regulatorios de revisión de los sistemas financieros nacionales, obviamente con una supervisión multilateral. Esto como un elemento, obviamente, para detener y evitar que vuelvan a suceder las crisis como las actuales, en las cuales grandes banqueros han
han sustraído dinero pues de sus clientes. Y obviamente que pueda tener el G192 un papel global, ¿verdad? Un papel fundamental en esta construcción de una nueva arquitectura económica mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. El embajador Ollarse, por favor. Muchas gracias, Irene. Muy brevemente, quiero agradecerle a la doctora Bárcenas porque nuevamente puso las ideas de la CEPAL, que ha sido tan importante en la región. Una cosa muy breve y de la perspectiva de la preocupación de un órgano político, porque este es un órgano político, por eso está aquí, doctora Bárcenas. Usted planteó un concepto que es déficit de estatalidad. Aquí, el secretario general, la subsecretaría política está trabajando lo que yo llamaría un nuevo Estado para una nueva democracia. Un Estado con capacidades reales. ¿De qué? De entregar a los ciudadanos bienes públicos básicos. Entonces yo quiero saber cómo podría la alianza que yo llamaría CEPAL-OEA contribuir a ese nuevo diseño político. Esto tiene que ver con el rol y la eficacia de lo multilateral. Nueva democracia, nueva estatalidad, nueva alianza multilateral para este diseño que fortalece la calidad de la democracia que quiere nuestra gente. Nada más, gracias. Si pudiera comentarme eso, gracias. Muchísimas gracias, embajador. La embajadora Lobo, de Antigua y Barbuda. Thank you very much, Madam Moderator. Let me thank you for that excellent presentation, which was far-reaching in scope and touched on areas which are so important to this delegation. You spoke of youth and women, climate change, and you also listed the problems of Central America and the Caribbean, which in the main touched on the financial flows, be it remittances, investment, tourism. On the question of the solutions to these problems, I wonder if you might comment somewhat on the practice of graduating developing countries, such as those in the Caribbean, into middle-income status based on the per capita criteria, not taking into account the question of vulnerability. And in the context of the new paradigm, do you see the question of vulnerability taking more of a center stage? Thank you very much. Thank you, Ambassador. And last but not least, por favor, el micrófono for Minister Albornoz, la ministra Albornoz de Chile. Muchas gracias, Irene. Agradecimiento, por cierto, a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Usted afirmó que los principales afectados en una situación de crisis, es por todo conocido, son los niños, las mujeres, los grupos vulnerables, y hay problemas estructurales que avalan esa situación. Entonces la pregunta es, en esta nueva oportunidad, nueva alianza, decía el embajador Ollarse, y cómo este catastro de medidas contracíclicas efectivamente se hace eco de esos déficits estructurales que hacían que las políticas públicas o la inversión en la gente no llegaran, por ejemplo, a los grupos más vulnerables, como este catastro que está haciendo la CEPAL y como las medidas que han adoptado los gobiernos se hacen cargo de esos déficits estructurales y efectivamente se orientan las políticas de recuperación de la crisis hacia esos grupos especialmente vulnerables de nuestros países. Esa es la pregunta. Gracias. Adelante, Alicia, por favor. Bueno, parto por el tema de la gobernabilidad del G192, G20. Bueno, creo que ya estamos en un proceso de avance, porque ya nos fuimos del G7 al G20. Creo que el G7 está empezando a desaparecer. Hay que entender que en el G20 están representadas el 90% de las economías en términos, digamos, de peso